Hace 5 días, las fuerzas especiales mexicanas mataron al narcotraficante más buscado del mundo, El Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación. Con una recompensa de $15 millones por su cabeza, murió a los 59 años en las montañas de Jalisco, desangrándose en un helicóptero mientras lo trasladaban a Ciudad de México. Pero hay algo de lo que nadie habla. A las pocas horas de la muerte del Mencho, un joven de 29 años publicó un vídeo. Detrás de él había hombres armados, con equipo táctico y rifles de alta potencia, hablando directamente a la cámara. Su mensaje era sencillo: el Shon tiene nuevos líderes. Ahora su nombre es Abraham Jesús Ibris Econo. Pero en las calles, en las montañas, en los informes de inteligencia policial que lo han estado rastreando durante años, lo llaman el yogurt. Y lo que hace que su historia sea aterradora no es solo que esté a punto de heredar uno de los imperios criminales más poderosos de la historia. Es como el Egoali. Porque hace 3 años el yogurt luchaba contra el Shin, trabajaba para sus enemigos y dirigía operaciones destinadas a detener la expansión del Mencho. Entonces algo cambió. Cambio de bando, traicionó a todos con los que había trabajado y ascendió tan rápido dentro del Sijin que, cuando Eleno murió, ya estaba al mando del escuadrón de la muerte del cártel. Esta es una historia sobre traición, mercenarios extranjeros, una incursión de la Marina que debería haberlo matado, y como un chico de una de las regiones más violentas de México se convirtió en el heredero de un imperio de la droga valorado en miles de millones de dólares. Empecemos por el principio. 16 de marzo de 1997, un Patsenin Mitaken. Si nunca has oído hablar de un Patzingan, hay una razón. Es una ciudad de unos 100 habitantes situada en una región llamada Tierra Caliente, conocida como la Tierra Caliente, y durante las últimas 2 décadas, ha sido la zona cero de las guerras entre cárteles de México. Atzen no es caliente por el clima, es caliente por lo que fluye a través de ella. La región se encuentra entre las montañas de la Sierra Madre y la costa del Pacífico. Controla el acceso al puerto de Manzano, donde llegan precursores químicos de China para ser cocinados y convertidos en fentanilo y metanfetamina. Controla los limoneros y las granjas de aguacates que los carteles extorsionan por miles de millones. Controla las operaciones mineras, la tala de árboles y las autopistas que conducen al norte, a Estados Unidos. ¿Quién controla Tierra Caliente? Controla el tráfico de drogas en México. Apaten ha sido disputada por la familia mitoacana, los Caballeros Templarios, los SAS, el Cártel de Sinaloa, los Viagris, el Cártel Unidos y CG. Algunos de esos grupos ya no existen. Algunos se fusionaron, otros fueron exterminados. Pero la violencia nunca cesó. Abraham, Jesús y Ibris Cano nacieron en este entorno. No eligieron la vida del cártel como algunos lo describen, como si hubiera una encrucijada en Tierra Caliente. Los cárteles no están separados de la vida normal. Están incrustados en todo. Cobran impuestos a los agricultores de Lima. Controlan quién es elegido alcalde. Deciden qué familias comen y cuáles desaparecen. No sabemos exactamente cuándo empezó a trabajar el yogur para los carteles. No existen registros. En Tierra Caliente, chicos de tan solo 14 años vigilan plantaciones de marihuana para ganar un dinero extra. A los 16 transportan paquetes. A los 18 llevan rifles. Lo que sabemos es que a principios de sus 20 años, el yogur se había unido a los bisagas. Probablemente nunca hayas oído hablar de ellos, pero si alguna vez has visto esos horribles videos de ejecuciones de carteles que circulan por los rincones oscuros de Internet, en los que se obliga a los hombres a confesar antes de torturarlos, es muy probable que los Viagra estuviera detrás. El nombre suena a broma. No estaba pensado para hacerlo. Los hermanos Sierra Santana, fundadores de la banda, recibieron ese apodo porque uno de los hermanos menores usaba tanto gel para el cabello que se le quedaba erizado. Los demás miembros de la banda empezaron a llamarle Viagra como una broma grosera. El nombre se quedó, pero nadie se reía de lo que los Viagra hacía realmente. Uno de sus actos más notorios se vio en un video viral de 2018. 2 víctimas atadas al aire libre, un padre y su hijo. Lo que sucedió a continuación fue tan brutal que describirlo violaría las directrices de todas las redes sociales que existen. Esta era la cultura en la que creció el yogurt. Esta fue su educación. Comenzaron en 2014 como un grupo de autodefensa, una de las autodefensas que se formaron cuando los ciudadanos comunes se cansaron de esperar a que el gobierno detuviera al cártel de los Caballeros Templarios de extorsionarlos.
El gobierno federal, de hecho, colaboró con ellos al principio. Les dio legitimidad. Los utilizó para dar caza a los líderes del cartel. Entonces los Viagra se convirtieron en aquello contra lo que luchaban. Se expandieron a la producción de metanfetamina. Comenzaron a extorsionar a los mismos agricultores que habían jurado proteger. Libraron una brutal guerra territorial contra CGN que se prolonga desde 2017. Pasaron a formar parte de una coalición llamada Carteles Unidos, creada específicamente para detener la expansión del Mencho en Mitahuacán. Aquí es donde el yogurt aprendió su oficio. Los informes de inteligencia dicen que era muy amigo de Luis Barragán Chávez, alias el R5, líder de un grupo llamado Lores, que operaba bajo el paraguas de Carteles Unidos. No era un soldado de API. Incluso entonces, los informes dicen que mostraba talento para algo más valioso que apretar el gatillo, la logística. Verás, el tráfico de drogas no es solo violencia. La violencia es el impuesto que se paga por hacer negocios. El negocio real consiste en trasladar el producto del punto al punto B sin que te pilen. Se trata de encontrar nuevas rutas cuando las antiguas se calientan. Se trata de sobornar a los funcionarios fronterizos adecuados. Se trata de saber qué puertos utilizar, qué autopistas evitar, qué almacenes pueden guardar 1000 kilos sin que los vecinos hagan preguntas. El yogurt era bueno en esto. Muy bueno. Hay un narco, una canción mexicana que glorifica a los narcotraficantes, que fue escrita sobre él. Se jacta de sus habilidades para cocinar metanfetamina, diciendo en la cocina, no se ha encontrado ningún rival. Menciona a su equipo de apoyo, como sus amigos nunca lo abandonan. Estas canciones no son solo entretenimiento. En la cultura de los carteles, los narcos son símbolos de estatus. Que te escriban una significa que lo has conseguido. Y el yogurt tenía una cuando aún tenía 20 y tantos años. En 2022, el Shing se había dado cuenta. Aquí es donde la historia da su primer giro oscuro. Los unidos del cártel estaban perdiendo. A pesar de la coalición, a pesar de la potencia de fuego combinada de los Viagris y los Reyes y los restos de los caballeros templarios, el Shing seguía avanzando. La organización del Eno tenía algo que los demás no tenían. Dinero tan ilimitado que podían permitirse gastar más, armarse mejor y aguantar más que cualquier rival. El Sheng no solo quería al yogurt muerto, lo querían vivo. Querían que trabajara para ellos. El reclutamiento no se basó en su capacidad para luchar. Los informes de seguridad federales son claros al respecto. El Sheng reclutó al yogurt específicamente por su talento para desarrollar y mejorar las rutas de tráfico de drogas hacia Estados Unidos. Vieron en él a un genio de la logística, alguien que entendía el aspecto comercial del transporte de fentanilo y metanfetamina a través de la frontera. Así que el yogurt cambió de bando. Piensa en lo que eso significa. No solo cambio de empleador, se volvió contra todas las personas con las que había trabajado, todos sus amigos, todas sus alianzas. Luis Barragán Chávez, Laru, el líder de los Reyes que había sido su socio cercano, ahora era su enemigo. Los hombres con los que había luchado en Tierra Caliente, ahora eran sus objetivos. A finales de 2022, el yogurt estaba de vuelta en Machocuel, pero esta vez vestía los colores del otro equipo. Y a los hombres que antes eran sus aliados, los estaba persiguiendo. En diciembre de 2022, el yogurt publicó un video, con hombres armados detrás de él como siempre, pero este no iba dirigido al gobierno ni al ejército. Iba dirigido a un comandante local al que acusaba de colaborar con los enemigos del CJ. El mensaje era sencillo, se acabaría con los traidores. La ironía no se le escapó a nadie que conociera su historia, pero el yogurt no solo estaba cambiando de bando y luchando contra sus antiguos amigos. Estaba construyendo algo nuevo. Dentro del CGG existe una organización llamada Fuerzas Especiales Mencho, las Fuerzas Especiales del Mencho. Piensa en ello como el ejército personal del Mencho. Los soldados más entrenados, mejor armados y más leales del cartel. No son miembros de bandas callejeras ni delincuentes locales reclutados para completar las filas, sino combatientes profesionales. La palabra profesionales destaca. A el yogurt se le dio el mando de su propia rama dentro de las FEM. La llamaron Operativa Yogurt, a veces los Yogaris o Yogariza. El nombre seguía cambiando, pero la estructura seguía siendo la misma. Una élite que opera en el territorio más disputado de México. Según informes de inteligencia, el yogurt tiene actualmente hombres operando en Jalisco,
Quintana Roo, Colima y la Sierra Madre Occidental en Maqui. Es una huella enorme. Quintana Roo está en el lado opuesto de México con respecto a Michoacán. Es el estado que alberga Cancún y la Riviera Maya. El hecho de que el yogurt tenga operaciones allí demuestra hasta dónde llega su influencia. Fue asignado como líder regional para el tráfico de drogas en Estados Unidos en Colima y Jalisco, dos estados con responsabilidad directa en la coordinación de los envíos hacia el norte. No se trata de un puesto de nivel medio. Es uno de los puestos más importantes de todo el cartel. Y aquí es donde el yogurt hizo algo que lo diferencia de casi todos los demás líderes de carteles de la historia de México. Contrató mercenarios extranjeros, pero no cualquier mercenario extranjero. Contrató a exsoldados de las Fuerzas Armadas colombianas y guatemaltecas. Hombres que habían pasado años luchando contra narcos y guerrilleros en Sudamérica. Hombres entrenados por programas financiados con miles de millones de dólares de ayuda militar estadounidense. Esto no era nuevo para el CEN. Los informes de inteligencia que se remontan a 2001 mostraban que la organización del Mencho reclutaba combatientes colombianos. Un documento militar filtrado mencionaba una venta en la que se empleaba a 26 de los colombianos. El cártel del Golfo también lo hacía, pero el yogurt lo convirtió en su especialidad. El dinero que generaba a través de sus rutas de tráfico le proporcionaba el presupuesto necesario para superar las ofertas de otros compradores. Los informes dicen que dio prioridad a la contratación de exsoldados colombianos y guatemaltecos por su experiencia en combate, explosivos y operaciones de inteligencia. Su ejército, que las autoridades también identifican como los indestructibles, se hizo famoso por su sofisticación táctica. No eran solo hombres armados. Eran hombres entrenados en guerra en la selva, combate urbano y contrainsurgencia. Sabían cómo tender emboscadas. Sabían cómo retirarse. Sabían cómo fabricar bombas. Un exsoldado colombiano que fue capturado en Michoacán contó más tarde a los investigadores cómo era trabajar para los cárteles mexicanos. Dijo que impartió entrenamiento en el uso de armas a unos 100 soldados del cártel, muchos de los cuales eran menores de 18 años y estaban allí contra su voluntad. Dijo que eran prácticamente esclavos. Dijo que se les ordenaba ir a luchar y que quien muriera, moría. Dijo que a sus empleadores no les importaba la vida humana. Otro colombiano capturado, un ex policía, dijo que trabajaba como médico junto a otros mercenarios internacionales de Venezuela y Guatemala. Dijo que había visto morir a varios colombianos en el campo de batalla. Esto es lo que el yogurt estaba construyendo. No solo una célula de narcotraficantes, sino un ejército privado formado por soldados profesionales de varios países, financiado con dinero de la mafia y que operaba en las montañas sin ley de Machoen. La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum ha confirmado desde entonces que su gobierno está en conversaciones con Colombia sobre cómo detener el flujo de mercenarios. Pero cuando alguien empezó a prestar atención, el yogurt ya había creado su ejército. Entonces llegó mayo de 2025. La Armada Mexicana llevaba meses siguiendo la pista del yogurt. Sabían que operaba en la región fronteriza de la tribu donde se encuentran Michoacán, Jalisco y Colima. Uno de los corredores más estratégicos de todo el tráfico de drogas. Acceso a la costa, acceso a las montañas, acceso a las autopistas que van hacia el norte. El 18 de mayo de 2025, la Armada recibió un soplo. El yogurt estaba en Huitantla, una remota comunidad minera en el municipio de Chinquila. Era casi imposible acceder a la zona por carretera, perfecta para esconderse, perfecta para las emboscadas. La comunidad de Huitzantla tenía otro problema. Parecía apoyar al yogurt. Cuando llegó la marina, los residentes, incluidos hombres, mujeres y niños, intentaron bloquear su entrada. Levantaron barricadas para impedir que las fuerzas federales llegaran al escondite del cartel. La comunidad había estado proporcionando refugio, comida y cobertura a la célula de Opera Yogurt. Esto es lo que complica tanto la lucha contra los cárteles en México. No son solo organizaciones criminales, están integrados en las comunidades, proporcionan trabajo, protección y dinero a lugares que el gobierno ha abandonado. La Armada desplegó fuerzas especiales de todos modos, terrestres y aéreas. Se dirigieron a la comunidad esperando una fuerte resistencia. Lo que encontraron fue peor. Los hombres del yogurt no huyeron, contraatacaron. El tiroteo duró horas. Armas de gran potencia, explosivos.
La armada informó de que había sido atacada con fuego de gran potencia por un grupo entrenado en tácticas de combate. Murieron 12 miembros del CJ. 3 marines resultaron heridos. 9 combatientes del cártel fueron capturados. En el lugar, la armada encontró equipo táctico, uniformes y boinas bordeos con la leyenda Fuas Espialices Mencho Operativa Yogurt. Pero el Yogurt no estaba entre los muertos ni los capturados. Volvió a escapar. Los informes dicen que huyó con un pequeño grupo de hombres, desapareciendo en las montañas que conocía mejor que nadie. La armada acababa de asestar uno de los golpes más importantes contra su organización. 12 muertos, 9 detenidos y él se había escapado. Su supervivencia tuvo un efecto inesperado, elevó su estatus. Dentro del CJ y el Wu, el Huitzantla se convirtió en la prueba de que el Yogurt podía recibir un golpe y seguir operando. Su organización había sido diezmada, pero él seguía vivo, seguía al mando y seguía siendo peligroso. Tras la redada, las autoridades informaron de que los hombres del Yogurt se retiraron a los territorios que controlaban e intensificaron sus defensas. Colocaron artefactos explosivos a lo largo de las rutas de acceso a las comunidades indígenas. Instalaron cámaras de vigilancia. Se atrincheraron para una guerra de desgaste. La célula bajo su mando mantuvo su presencia en la franja estratégica que conecta Machoaquín, Jalisco y Colima. El corredor esencial para el tráfico de drogas y el control territorial. A pesar de perder a 12 hombres y 9 capturados, el Yogurt había mantenido su control sobre una de las zonas más valiosas del tráfico de drogas mexicano. 6 meses después, en diciembre de 2025, las autoridades de Kawayana, Machoaquín, identificaron a Ello Yogurt como el presunto autor intelectual de un atentado con coche y bomba contra una comisaría de policía comunitaria. Un Dodge Dakota negro cargado de explosivos detonó en el centro de la ciudad el 6 de diciembre. 6 personas murieron. Al menos 12 resultaron heridas. Había restos humanos esparcidos por toda la zona. El vehículo había entrado en Machoen por la carretera federal Tuondred desde el estado vecino de Quima. Había 2 personas dentro, el conductor y un cómplice. Ambos murieron en la explosión, lo que sugiere que la detonación pudo ser prematura, pero el objetivo estaba claro: la policía comunitaria que había estado luchando contra CIGIG en la región. Kawayana es una ciudad costera que limita con Cali, Lima y el Océano Pacífico. Es un territorio productor de plátanos, pero lo más importante es que se encuentra en rutas estratégicas para el tráfico de drogas. La policía comunitaria de Ali es esencialmente grupos de autodefensa no oficiales que operan porque el gobierno no puede protegerlos y llevan meses enfrentándose a CIGIG. La explosión fue tan potente que dañó el Palacio Municipal. El gobierno federal abrió una investigación por terrorismo. El Yogurt estaba ampliando sus operaciones y sus métodos se estaban volviendo más extremos. Entonces, el 22 de febrero de 2026, todo cambió. El Mento había muerto. El hombre que había convertido al Sing de un grupo escindido en un imperio global. El hombre que había derribado un helicóptero militar con un lanzagranadas RPG. El hombre que había ordenado un intento de asesinato contra el jefe de policía de la Ciudad de México. El hombre con una recompensa combinada de $32 millones por su cabeza por parte de Estados Unidos y México había desaparecido y la línea de sucesión se había roto. El hijo de Eleno, Reuben Ochoa González, conocido como el Manchito, había sido extraditado a Estados Unidos en 2020. Actualmente cumple cadena perpetua más 30 años en una prisión estadounidense. Su hermano Abraham estaba bajo custodia. Su hijastro, Juan Carlos Valencia González, alias El Palón, carecía de influencia entre los demás comandantes del cartel. El Cheng era una operación multimillonaria sin un rumbo claro. En cuestión de horas, el Yogurt publicó su video, Equipo Táctico Armado, una declaración que se escuchó en todo México. Los informes lo describen como más brutal que el Mencho, más agresivo y más dispuesto a intensificar la violencia. Tiene 29 años, nació en los campos de exterminio de Tierra Caliente, se crió en los Viagras, fue entrenado por el Shin, está al mando de un ejército de mercenarios extranjeros y ahora está haciendo su movimiento para el trono. Pero esto es lo que hay que entender sobre lo que ocurre a continuación. La muerte del Mencho no trajo la paz, trajo el caos.
En las 24 horas posteriores a la redada que lo mató, el Shin desató la violencia en 20 estados mexicanos. Se incendiaron autobuses y taxis. Los bloqueos de carreteras paralizaron regiones enteras. Se produjeron tiroteos en el aeropuerto de Guadalajara. Air Canada suspendió los vuelos a Puerto Vallarta. 62 personas murieron inmediatamente después, incluidos 25 miembros de la Guardia Nacional. Los turistas de Puerto observaban desde las azoteas de los hoteles cómo el humo se elevaba sobre la ciudad. El gobernador de Jalisco emitió alertas rojas. Se suspendió el transporte público. Se pidió a los ciudadanos que se refugiaran en sus casas. Y todo esto ocurrió solo 4 meses antes de que México acoja los partidos de la Copa del Mundo. Guadalajara, la capital de Jalisco, estado natal del Shin, acogerá 4 partidos en junio de 2026. Los ojos del mundo estarán puestos en ella. Eso fue solo el principio. El Shin opera utilizando lo que los expertos denominan un modelo de franquicia. Ventas semiautónomas en todo México, cada una con sus propios comandantes, sus propios territorios y sus propias fuentes de ingresos. El Mencho lo mantenía todo unido mediante el miedo y la lealtad. Sin él, esas células tienen 2 opciones: someterse a quien reclame el liderazgo o luchar por la independencia. El yogurt controla el corredor de Jalisco-Machuacanca. Eso es significativo. Incluye el puerto de Manzano, uno de los puntos de entrada más importantes para los precursores químicos chinos. Pero el Shin tiene comandantes en Tamaulipas, Guanajuato, Quintana Roo y 2 docenas de otros estados. No todos aceptarán que un traidor de 29 años de los Viagras les diga lo que tienen que hacer. Otros nombres circulan en los informes de inteligencia. Audías Flores Silva, el jardinero, supuestamente negoció una alianza entre el Shin y la facción Chapitos del cártel de Sinaloa. Ricardo Ruiz Velasco Dorar controla otra importante facción armada, Gonzalo Mendoza Gaitán. El Sapo coordinaba las importaciones de precursores químicos desde China. Aunque algunos informes dicen que pudo haber sido asesinado en la misma redada que se llevó a Hermano. Los próximos meses determinarán si el Shin permanece unido o se fractura en facciones enfrentadas, y el yogurt se encuentra justo en medio de todo ello. Su territorio, el corredor que atraviesa Mahoken, Jalisco y Calelima, es una de las regiones más importantes desde el punto de vista estratégico en todo el tráfico de drogas. Solo el puerto de Manzano gestiona más tráfico de contenedores que cualquier otro puerto de México. Es el principal punto de entrada de los precursores químicos chinos utilizados para fabricar fentanilo. Quien controla ese puerto controla la cadena de suministro de la droga más letal de Estados Unidos. El yogurt lo controla. Lo que diferencia su historia de la de todos los demás líderes de cárteles que hemos cubierto no es solo la traición, los mercenarios o el hecho de haber sobrevivido a la redada de la Marina. Es el momento. Está ascendiendo en un momento en el que todo está en constante cambio. Estados Unidos designó al Shin como organización terrorista extranjera en febrero de 2025. La administración Trump está hablando de ataques militares en suelo mexicano. La crisis del fentanil ha matado a más de 100 estadounidenses en el último año. México está a 4 meses de albergar partidos de la Copa del Mundo en Guadalajara, la misma ciudad donde un tiroteo de Shin paralizó el tráfico tras la muerte de Elena. El yogurt no está heredando un imperio estable, está heredando una guerra. Y según todo lo que dicen los informes de inteligencia sobre él, su sofisticación táctica, los mercenarios extranjeros, los coches bomba y su disposición a luchar contra la armada mexicana y escapar, la va a librar con métodos que harán que el menos 50 American states. It ships fentanyl to Europe, Asia, and Australia. It controls ports, highways, politicians, judges, and the man making his play to control all of it just turned 29. Keep watching. This story is just getting started. More than staying loyal, he commands an army that includes former Colombian soldiers trained in American-funded programs. He survived a raid that should have killed him and allegedly ordered a car bomb that killed 6 people, and now according to multiple reports, he has declared himself the new Boaz. The nickname sounds absurd, El Yogurt, like something you would call a kid in elementary school, but nobody in Tierra Caliente is laughing. They have seen what he does to people who laugh. The Jalisco New Generation Cartel is valued at billions of dollars. It operates in all 50 American states. It ships fentanyl to Europe, Asia, and Australia. It controls ports, highways, politicians, judges, and the man making his play to control all of it just turned 29.
Keep watching. Sigan atentos. This story is Esta just historia getting acaba started. de empezar.